Este ejercicio me plantea una integral impropia de primera clase, su límite superior es infinito, y me pide hallar el valor de c para el cual todo esto converge. Recordemos que este tipo de integrales se puede reescribir de la siguiente manera. Tenemos que y es el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 2, copio el límite inferior hasta b. El límite superior es ahora esto. De esa manera, esto se ha convertido en una integral sencilla como las que conocemos, y podemos aplicar cualquier técnica y al final recién evaluar el límite. El integrando no va a cambiar, voy a tener cx sobre x al cuadrado más 1 menos 1 sobre 2x más 1. Bien, voy a distribuir la integral en la resta, y aprovechando que c es una constante, aunque no conozco su valor, sé que es una constante, lo voy a sacar fuera de la integral, de manera que esto se puede reescribir como este límite de c por la integral desde 2 hasta b, x sobre x al cuadrado más 1, menos la integral desde 2 hasta b de 1 sobre 2x más 1. Y tengo eso, el límite abarca desde acá hasta acá, este de acá. Bien, aquí tenemos un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2 irreducible. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tratamos de resolver esto, vamos a obtener números complejos. Bueno, en este caso imaginarios, vamos a tener y menos i. Son números imaginarios, números complejos. Eso quiere decir que esto no se puede factorizar. Si tenemos esto, un polinomio de grado 1, sobre uno de grado 2 irreducible, hay un truco que podemos aplicar y es forzar la derivada. ¿Qué significa eso? La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces voy a hacer aparecer un 2x acá. Listo. Obviamente no puedo hacer esa multiplicación sin compensar con la división correspondiente, y pues lo que he hecho ahí esencialmente es multiplicar por 1 y no altera el valor de la integral. Entonces, copiaré el c sobre 2, eso no lo voy a tocar. Y ya sabemos, cuando tenemos una función dividiendo a su propia derivada, eso siempre es su integral, el logaritmo del valor absoluto del denominador. Para simplificar un poco esto, porque vamos a necesitar hacer un análisis bastante complicado, entonces no queremos complicarnos demasiado, más de lo necesario, observemos que x al cuadrado más 1 siempre es positivo, de manera que ese valor absoluto no estaba cumpliendo ningún papel, así que lo podemos eliminar, ¿sí? Integrar esto otro, ahorita voy a poner los límites de integración. Para integrar esto, observemos que esto es una función lineal. Podemos aplicar un truco que también les enseñé. La pendiente sale a dividir, tengo un medio. Y esto lo voy a integrar como si todo esto de acá fuera una gran variable. 1 dividido entre una variable, eso se integra como el logaritmo del valor absoluto de esa gran variable. Y tenemos eso. Así que ahora pongo los límites de integración que eran desde 2 hasta b. Bien, una vez más, quiero simplificar lo más posible esto para que no sea muy complicado de analizar. Así que voy a observar que x siempre es positivo. ¿Cómo sé eso? Porque aquí están los límites de variación de x. X empieza en 2 y termina en b. Obviamente b es más grande que 2, pero más importante, b es mucho más grande, se hace muy positivo porque tiende a infinito. Entonces x estando entre 2 y b, pues es positivo, es un número positivo. De manera que 2x más 1 también es positivo y el valor absoluto no sirve de nada acá. Y así he obtenido una expresión mucho más sencilla. Antes de distribuir del valor en los límites de integración, haré lo siguiente. Aprovechando que aquí tengo un dividido entre 2 dividido entre 2, ¿qué tal si utilizo esta propiedad de los logaritmos que dice que una constante que está multiplicando puede entrar como exponente? Y voy a tener esto así. Esto va a ser un medio, va a quedar eso, lo voy a meter la c aquí, logaritmo de x al cuadrado más 1 elevado a la c. Y aquí voy a tener menos un medio logaritmo de 2x más 1.
¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero simplificar lo más posible, igual que antes. ¿Es necesario hacerlo? No, no es necesario. Podría haber evaluado directamente en los límites. Pero en fin, tengo un medio, lo voy a factorizar. Sabemos que estos corchetes pueden expulsar los límites, así que ese un medio lo puedo colocar aquí. Pero más importante, las constantes que multiplican pueden salir fuera de los límites, así que de hecho esto y esto lo voy a colocar acá. Y es igual a un medio, el límite cuando b tiende a infinito de, y aquí solo me va a quedar logaritmo de x al cuadrado más 1 elevado a la c menos el logaritmo de 2x más 1. Haré una cosa más para simplificar. ¿Qué tal si aprovecho que aquí tengo resta de logaritmos? Y pues lo que voy a hacer es aplicar esa propiedad que me dice que esto se convierte en el logaritmo de una división. Una vez más, ¿es necesario hacer todo esto? No. Solamente estoy tratando de simplificar lo más posible, de manera que no tenga que hacer un análisis muy complejo. Y listo, todo esto se convirtió en un logaritmo. Ahora sí, reemplazo los límites de integración. Voy a tener un medio, el límite cuando b tiende a infinito de, cuando x vale b, tengo el logaritmo de b al cuadrado más 1 elevado a la c sobre 2b más 1. Y cuando x vale 2, voy a tener el logaritmo de 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 elevado a la c, sobre 2 por 2, 4, más 1, 5. Bien. No nos olvidemos, cuando me dice que tengo que hallar el valor de c para el cual la expresión converge, se refiere a este límite. Entonces, fíjense, este límite no afecta en nada a esto. Así que por ahora ignoraré esta parte, este logaritmo, pero sí afecta a este otro. Así que voy a analizar esta parte y de hecho voy a ver qué pasa cuando b tiende a infinito. Entonces vemos que tengo el límite cuando b tiende a infinito de este logaritmo. Bien, no nos olvidemos que esto va a converger solamente cuando el interior converja. El logaritmo es una función continua, así que ¿qué tal si lo introduzco el límite acá? Es una de las propiedades que hemos visto. Y tenemos eso. Así que en realidad todo depende de si esto converge o no. No necesito estudiar el logaritmo, así que más bien me voy a concentrar en este pedazo de aquí. Para no copiarlo, tengo eso. Bien, ¿qué pasa con esto? Recordemos que, olvidándome un cachito de esta c, esto es un polinomio y esto es un polinomio. Cuando b, la variable, se hace muy grande en valor absoluto, tenemos un comportamiento asintótico, que quiere decir que cada uno de estos polinomios se va a comportar como el término dominante. ¿Cuál es el término dominante? El que tiene el exponente más grande. Esto, b al cuadrado más 1, se va a comportar como b al cuadrado, aprox. Y con esta c voy a tener b a la 2c. Y este 2b más 1 se va a comportar aproximadamente como 2b. Y listo, tenemos esto. Entonces todo se ha simplificado y se ha reducido a esto. ¿Cómo vamos a analizar esto? Tenemos que saber cuándo esto converge y por lo tanto cuándo el logaritmo existe. Entonces hay que observar que un valor crítico aquí es un medio. Cuando c vale un medio, 2 con un medio se eliminan y me va a quedar eso. ¿Qué tiene de importante eso? Que b con b se va y el límite va a ser un medio. Entonces evidentemente va a converger esto, no importa qué, cuando c valga un medio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando c es más pequeño que un medio y cuando c es más grande que un medio? Entonces eso más tenemos que analizar. Pensemos por un rato, ¿qué pasa si c es más pequeño que un medio? Si c es más pequeño que un medio, 2 por c es más pequeño que 1. Entonces voy a tener un exponente, lo representaré así, que es más pequeño que 1. Como es más pequeño que 1, puedo simplificar esto con esto y voy a tener eso.
¿de acuerdo? Para fijar ideas pensaremos que c vale 0. ¿Sí? Voy a tener b elevado a la 0 y esto me va a quedar como 1 sobre 2b, o sea, así. Es esencialmente lo que he hecho acá, pero solamente que para cualquier exponente, ¿no? Triángulo. Bien, ¿qué pasa cuando b tiende a infinito? Cuando b tiende a infinito, esto se hace muy grande, de manera que 2b se hace muy grande, y 1 sobre un número muy grande siempre tiende a 0. Lo mismo va a ocurrir acá. Cuando b tiende a infinito, b elevado a la 1 menos triángulo, como esto es positivo, va a ser muy grande. Con 2 va a ser más grande. Dividiendo a 1, eso va a tender a 0. Entonces también va a converger esto cuando c sea más pequeño que un medio. Pero ¿qué pasa ahí? Esto va a tender a 0. Y aquí tendríamos el logaritmo natural de 0. El logaritmo no se puede calcular de 0 en números reales. Entonces, pues no podemos aceptar que converja a 0. Así que el caso que c sea menor a un medio está descartado. Así que pensemos qué pasa ya también si c es mayor a un medio. Si c es mayor a un medio, este 2c va a ser más grande que 1, digamos eso. Y como es más grande que 1, yo puedo agarrar esto y traer a restar. Perdón, esto va a ser así. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando b se haga muy grande, b elevado a este exponente se va a hacer también muy grande. ¿Por qué? Porque este exponente es más grande que 0. Si esto se hace muy grande dividido entre 2, sigue siendo grande. Lo que va a pasar es que esto va a diverger hacia el infinito. Si no has entendido eso, por ejemplo, tomemos un número c mayor a un medio, por ejemplo 10. Voy a tener b a la 20 sobre 2b. Simplificando, tengo eso, que es esto de acá. Cuando b se haga muy grande, b a la 19 es más grande todavía. Dividido entre 2 tiende a infinito. Y obviamente no podemos aceptar eso porque esto es esencialmente divergencia. Además que no podemos calcular el logaritmo de infinito. Entonces eso descarta la posibilidad que que c sea mayor que un medio. De manera que la única posibilidad es que c valga un medio. En ese caso vamos a tener esto. 2 con un medio me queda eso. Y como habíamos visto hace un momento, vamos a simplificar estos dos. Y vamos a tener el límite de un medio, que es un medio. Por lo tanto, respondiendo a la primera pregunta, y la integral impropia converge para c igual a un medio. La otra parte que pregunta el ejercicio es a dónde converge, a qué valor converge. Entonces, aprovechando que ya tengo aquí lo más simplificado posible, estudiemos el valor al que converge. Esto debía haber hecho con negro. Procedimiento auxiliar, y esto es. Ya, entonces hallamos el valor al cual converge. Y pues tenemos que i es igual a un medio. Y aquí teníamos el límite cuando b tiende a infinito. Ya sabemos que este límite va a entrar acá, va a entrar al logaritmo, y esto de aquí adentro va a salir un medio. Perdón, un medio de acá. Y vamos a tener el logaritmo de un medio. Ahora, sabemos que c vale un medio, así que esto va a ser el logaritmo de 5 a la 1 medio sobre 5 es 5 a la menos 1 medio. Y podemos dejarlo ahí. En el texto lo tienen totalmente simplificado, que les dice que esto es igual a... es un cuarto logaritmo de 5 cuartos. Pero no es necesario, esto es equivalente a esto. Cualquiera de los dos es correcto. Y con eso hemos terminado.